Siempre he asociado mi cumpleaños con la melancólica transición entre el acogedor otoño y el temprano invierno. Es un periodo de decadencia, las hojas vibrantes caen, dejando atrás un paisaje marrón y marchito. Aún así, se espera que celebremos los cumpleaños, y muchos consideran extraño cuando alguien no lo hace. Recientemente, mi prometida me preguntó por qué nunca celebro el mío. Es difícil explicarlo, pero cuando ocurre algo traumático, parece que todo te arrastra de vuelta a ese momento. Me gustaría compartir esto con ella, pero temo que suene como una locura. Entonces pensé en comenzar escribiendo mi historia de forma anónima. Era el año en que cumplí 13 años. Since You Began sonaba repetidamente en la radio, y mis amigos y yo citábamos How I Met Your Mother como si fuera un mantra. A pesar de ser una época ligera, mi cumpleaños cayó a mitad de la semana escolar, posponiendo cualquier gran celebración para el fin de semana siguiente. Pero no había de qué quejarse, incluso un pastel de cumpleaños un martes tenía su encanto. Después de una pequeña celebración con mis padres, donde recibí 2 juegos nuevos para mi PlayStation 2, terminé mi tarea y me distraje navegando por internet antes de dormir. Todo parecía normal, hasta que un golpe inesperado en la puerta a las 10 cambió todo. Rara vez teníamos visitas tan tarde. Curioso, bajé a mitad de la escalera y vi a mis padres en la puerta, conversando con un hombre que llevaba una chaqueta elegante y sostenía una carpeta con sujetapapeles. Estaba acompañado por 2 guardias armados. La conversación era tensa. Necesitamos que firmen los formularios de consentimiento, y comenzaremos, dijo el hombre. Mi madre cuestionó la legalidad de aquello, pero él respondió que era una emergencia y que tenía autoridad para actuar. Mientras discutían, los guardias comenzaron a entrar en la casa, inspeccionando cosas y haciendo preguntas extrañas, mencionando incluso un teléfono satelital que no teníamos. Intrigado y asustado, corrí a mi habitación y miré por la ventana. Vi a los hombres instalando bloqueadores de ruedas en el auto familiar y manipulando equipos eléctricos, lo que hizo que desapareciera mi conexión a Internet. Pronto me di cuenta de que estábamos completamente aislados, sin celular, sin teléfono fijo, sin comunicación externa. Al cabo de un tiempo, uno de los hombres subió a mi habitación. Era grande, con una mirada que dejaba claro que podía intimidarme fácilmente. Sin ceremonias, empezó a revolver mis cosas. Me preguntó si tenía algún walkie-talkie o proyecto científico relacionado con radios. Negué rápidamente, pero no parecía convencido. Tomó el cable de alimentación de mi PlayStation y lo colocó en una bolsa sellada junto con otros objetos de la casa. Era evidente que estaban eliminando cualquier posible forma de comunicación o interferencia. Más tarde, fuimos convocados a la sala de estar. El hombre de la carpeta carraspeó, y el silencio fue absoluto. Mi padre, normalmente confiado, parecía impotente. Fue entonces cuando recibimos la noticia: nuestro vecindario estaba bajo un bloqueo de 72 horas debido a un evento geológico que había desencadenado problemas inesperados. Estoy seguro de que han notado algunas peculiaridades últimamente, comenzó él, mencionando leche que se agría, plantas que cambian de color e incluso enjambres de ranas. Mis padres asintieron silenciosamente, tal vez ya habían percibido algo extraño. Entonces llegó la advertencia: han estado expuestos a algo que reacciona violentamente durante el sueño profundo. Para su seguridad, nadie puede dormir durante las próximas 72 horas. La gravedad de la situación nos golpeó. La idea parecía absurda, pero el tono firme del hombre y los guardias armados dejaban claro que no había espacio para el debate. Explicaron que, si dormíamos, habría consecuencias severas. Para garantizar el cumplimiento, se estaban tomando medidas extremas, y aquellos que desobedecieran serían trasladados a una instalación médica donde se les impediría dormir químicamente. La tensión en la sala era casi palpable. Las próximas horas serían una prueba no solo física, sino psicológica. El evento había pasado, pero sus efectos aún podían causar daños cerebrales permanentes. Cada uno de nosotros recibió una carpeta roja sin identificación que contenía 3 documentos principales. El primero explicaba los derechos de las autoridades para imponernos esta situación. El segundo detallaba que los formularios de consentimiento ya estaban firmados, algo que ninguno de mi familia recordaba haber hecho. Y el tercero indicaba exactamente cuándo sería seguro dormir nuevamente.
Además, había un inventario con una lista de artículos que debían ser devueltos al final del confinamiento. Entre estos, se incluían cajas con limas de vidrio, inyecciones de refuerzo de 4 horas y barras de fibra no identificadas, supuestamente enriquecidas con hormonas. El hombre elegante explicó las instrucciones con calma, pero los detalles eran alarmantes. Los niños, como yo, no debían recibir más de una inyección de refuerzo cada 7 horas. Las mujeres embarazadas, como destacó, no debían tomar ninguna dosis, algo que no preocupaba a mi madre ya que yo era hijo único. Las barras de fibra, mal empacadas y calientes como si acabaran de ser producidas, emitían una sensación de improvisación que no ayudaba a calmar nuestra ansiedad. Mientras mis padres escuchaban atontamente las indicaciones, desvié mi atención hacia los guardias armados. Parecían tan exhaustos como sabíamos que estaríamos nosotros en poco tiempo. Uno de ellos parpadeaba de forma alternada, y pude jurar que se quedó dormido un instante antes de salir al exterior. No sé si podremos hacerlo, murmuró mi madre casi desesperada. El hombre de la carpeta fue directo: si en algún momento no pueden, llamen a este número. Es el único que funcionará. Señaló la última línea de la carpeta, enfatizando que cualquier persona que cayera en un sueño profundo debía ser despertada en cuestión de minutos o estaría en grave peligro. Si alguien duerme profundamente, utilicen todos los medios posibles para mantenerlo despierto hasta que podamos llegar y trasladarlo a nuestra instalación de contención. La idea de un centro donde las personas serían químicamente impedidas de dormir resultaba aterradora. Mi padre preguntó directamente: ¿y si alguien no sobrevive? El hombre solo negó con la cabeza. Si duermen, probablemente morirán. Después de que los hombres se fueron, quedamos solo nosotros 3 en la cocina. Mi madre encendió un cigarrillo bajo el extractor, algo que solo la había visto hacer 2 veces antes, una cuando perdió su empleo y otra cuando mi abuelo enfermó gravemente. Fumar en la cocina era una señal clara de que la situación era grave. Mi padre, por su parte, permanecía sentado, mirando fijamente la caja con las dosis de refuerzo. Esto no es un juego, dijo finalmente. Tendremos que ayudarnos entre nosotros. A pesar de sus palabras de aliento, mi madre no podía dejar de temblar. La ceniza del cigarrillo cayó en la estufa, lejos del cenicero. Puedes jugar todos los videojuegos que quieras, dijo mi padre, intentando aliviar la tensión. Pero no puedes dormir. Tenía razón. Los guardias devolvieron el cable de alimentación de mi PlayStation 2, permitiéndome usarlo nuevamente. Durante las primeras horas, no parecía tan malo. Sin escuela, sin hora de dormir y con tiempo ilimitado frente a la pantalla, me sumergí en Sly Cooper y Ratchet y Clank. Incluso cuando el cansancio comenzó a hacer mella, las barras de fibra ayudaron a mantener mi cerebro activo, aunque tenían el sabor de ramas y pasas. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, la dificultad para mantener los ojos abiertos comenzó a aumentar. A las 5 de la madrugada, escuché a mi padre tomar su primera dosis de refuerzo. Sus gritos indicaban que la sustancia era horrible, algo que comparó con el sabor de arroz rancio y muerte. Mi madre intentó un enfoque diferente, mezclando la dosis con jugo de naranja, pero incluso así parecía esforzarse para soportarlo. Cuando el reloj marcó las 7, ya sentía los efectos de una noche sin dormir. Aunque seguía jugando, el cansancio comenzaba a ganarme. Mis padres, dándose cuenta, decidieron desayunar conmigo, intentando fingir normalidad. Es solo una mañana difícil más, dijo mi madre, intentando sonar optimista. Pero yo sabía que la verdadera batalla contra el sueño apenas estaba comenzando. Afuera, mientras me cepillaba los dientes en el baño, algo llamó mi atención desde la ventana del pasillo. Desde lo alto, vi a Larry Peterson, nuestro vecino de 55 años, quien siempre había sido un hombre tranquilo, saliendo de su casa de una manera completamente inesperada. Gateaba por la puerta principal, vomitando una sustancia oscura y espesa, con tonalidades negras y azules que manchaban la acera. Era difícil asociar a ese hombre, al que solo había visto luchar para encender el cortacésped, con la figura exhausta y desorientada que ahora se arrastraba como si huyera de algo. Desde el interior de la casa, su esposa gritaba desesperada, pero no podía distinguir sus palabras. Larry logró levantarse con un esfuerzo aterrador, mostrando una fuerza y agilidad que nunca antes le había visto.
Prácticamente saltó hacia la parte trasera de su camioneta como un atleta en pánico. Cuando su esposa finalmente salió de la casa, sus palabras se hicieron claras: Larry, despierta. Ella lloraba desconsolada, pero Larry ya no era el mismo. Bajó de la camioneta con una llave inglesa en la mano, la agarró por el cabello, y antes de que pudiera procesar lo que veía, una mano cubrió mis ojos. Mi padre me apartó de la ventana con una expresión tensa y desconocida. Oí un grito transformarse en un sonido gutural, seguido por una risa inconfundible, la misma que Larry soltaba al reírse de chistes malos. La imagen de lo que había sucedido llenaba mi mente, pero no quería creer en lo que imaginaba. Mi padre me sujetó por los hombros, obligándome a mirarlo. «Quédate con nosotros, con tu madre», ordenó. «No mires afuera. Las personas están enfermándose». Le pregunté con vacilación: «¿Nos estamos enfermando nosotros también?». Antes de responder, me sacudió ligeramente para asegurarse de que lo escuchara. «Estaremos bien, pero no puedes ver lo que está pasando ahí afuera». Mi padre intentaba mantener el control, pero había algo en el que parecía roto. Alguien golpeó la puerta principal. Mi padre fue a revisar mientras mi madre se escondía en el dormitorio. Yo me quedé en lo alto de las escaleras, observando la escena entre las rendijas del barandal. Afuera estaba Larry Peterson. Su risa baja se escuchaba a través de la puerta. No decía nada, simplemente golpeaba la madera con la llave inglesa y probaba todas las ventanas, como si buscara una entrada. Luego, un sonido peculiar llenó el aire, algo como un chasquido amortiguado. No fue un disparo, pero dejó claro que Larry había sido contenido. Poco después, se escucharon sonidos de vehículos y ladridos de perros de patrulla. Mi madre subió las escaleras tratando de parecer tranquila. «Muéstrame hasta dónde llegaste en tus juegos», dijo, forzando una sonrisa. Sabía que era un intento de distraerme, pero no me importó. Yo también quería escapar de la realidad. Sin embargo, la imagen de Larry aún rondaba mi mente. Imaginaba su figura maníaca al otro lado de la puerta, sujetando la llave inglesa con un agarre amenazante. La sustancia negra y azul que había vomitado ahora manchaba mis recuerdos, haciéndome cuestionar en qué se había convertido. Pasamos las horas siguientes tratando de mantenernos ocupados. Mi madre sugirió que viéramos películas antiguas, mientras mi padre se lavaba el rostro con agua fría para ahuyentar el sueño. Afuera, los sonidos de sirenas y voces al teléfono interrumpían el silencio. En un momento, alguien lavó nuestra puerta con una manguera de alta presión, eliminando cualquier rastro de Larry. Las llamadas de control llegaban periódicamente, exigiendo que confirmáramos que seguíamos despiertos. Durante la cena, mi madre parecía aún más afectada, su temblor era peor, y luchaba por disimular el malestar. Sabía que algo grave estaba ocurriendo, pero nadie hablaba de ello abiertamente. Parecía que admitir el terror era peor que enfrentarlo. Después de la cena, el ambiente en casa comenzó a deteriorarse rápidamente. Mi madre estaba teniendo problemas con los olores, que parecían cada vez más intensos, y su estómago se revolvía constantemente. Mi padre, por otro lado, parecía exhausto, pero hacía todo lo posible para mantenerse en movimiento. Se levantaba cada 10 minutos o más, se frotaba los ojos y miraba el reloj, como si eso pudiera acelerar el tiempo. Decidimos intentar jugar algunos juegos de mesa para distraernos, pero mi madre estaba tan mareada que ni siquiera pudo participar. Al final, simplemente recalentamos una lasaña de días atrás. Era su plato favorito, y siempre me había parecido delicioso, pero mi apetito desapareció rápidamente mientras la observaba. Ella luchaba visiblemente por mantenerse erguida, balanceándose ligeramente en la silla mientras babeaba y emitía sonidos extraños, como si intentara reprimir su malestar. Sus ojos parpadeaban cada vez más lento, y la preocupación en el rostro de mi padre decía más de lo que él se atrevía a admitir. Intentó sin éxito que comiera una de las barras de fibra, pero ella se negó, levantándose apresurada y corriendo al baño, donde se encerró. Mi padre golpeó la puerta, suplicando que la abriera, pero no obtuvo respuesta. Sentí mi corazón acelerarse mientras el silencio se alargaba. Finalmente, usó un martillo para forzar la cerradura, pero ya era demasiado tarde. Cuando la puerta finalmente se abrió, ahí estaba mi madre, tirada en el suelo del baño.
Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, y algo grotesco sobresalía de su boca, puntas azuladas y negras que parecían los dedos de una criatura extraña. Su garganta se movía de manera irregular, como si estuviera luchando contra algo dentro de ella. Mi padre la levantó de inmediato y la sacudió. Ella tosió, inclinándose hacia adelante y expulsando un coágulo viscoso que parecía demasiado grande para haber cabido en su boca. Él gritó que me fuera a otro cuarto mientras la ayudaba, pero yo estaba paralizado por el miedo, mi mente dando vueltas ante la posibilidad de que ella también se hubiera transformado como Larry Peterson. Después de un rato, ambos regresaron. Sus rostros estaban pálidos, y el aire en la sala se sentía más pesado. Intentaron tranquilizarme, diciendo que todo estaría bien y que ya estábamos casi a la mitad del camino. Pero mientras hablaban con cuidado y ternura, mi mente estaba en otro lugar. Todo lo que podía oír era un ruido extraño que venía de afuera, algo que me hacía sentir un escalofrío en la espalda. Mi padre insistió en que no debíamos volver a cerrar las puertas del baño, pero antes de que pudiera terminar la frase, escuché un clic leve proveniente de la ventana. Fue un instante antes del caos. Un estruendo violento sacudió la casa, disparos. Nos tiramos al suelo mientras una bala atravesaba la puerta principal y otra rompía la ventana de la cocina, lanzando astillas y chispas. Afuera, unas voces reían histéricamente, gritando palabras incoherentes. Uno de ellos parecía hablar mientras masticaba algo, lo que hacía todo aún más siniestro. Cuando otro disparo rompió la luz de la cocina, sumiendo el espacio en una penumbra parcial, los atacantes comenzaron a alejarse, riendo y disparando al aire. Mi madre susurró que debíamos pedir ayuda. No podemos quedarnos aquí, dijo, pero mi padre dudó, temiendo ir a un lugar donde ya había otros infectados como Larry. Decidieron hablar en privado y me pidieron que subiera y me mantuviera lejos de las ventanas. Por supuesto, mi curiosidad fue más fuerte. Espié por la ventana del pasillo y vi, a cierta distancia, un auto estacionado en el arcén con las luces delanteras aún encendidas. Alrededor del vehículo, 6 personas lo rodeaban. 2 de ellas llevaban uniformes que parecían ser de los guardias que habían estado en nuestra casa días atrás. En el auto, un hombre mayor estaba acorralado. Las personas alrededor usaban herramientas improvisadas, martillos, tubos, ladrillos, para romper las ventanas. Cuando finalmente lo lograron, lo sacaron a la fuerza. No podía escuchar sus gritos por la distancia, pero veía claramente sus movimientos desesperados. De repente, lo sujetaron de una forma extraña, cubriendo sus ojos, oídos y boca con las manos, dejando solo la nariz libre. Fue entonces cuando comprendí lo que estaban haciendo, lo estaban obligando a dormir. Después de unos minutos, el hombre comenzó a vomitar la misma sustancia negra y azul que había visto antes. Tosió violentamente, expulsando algo parecido a un gran coágulo oscuro que parecía más sólido que líquido. Aquello me dejó en estado de shock. Lo soltaron, y él cayó de rodillas, apoyándose contra el auto. Apenas podía respirar mientras veía la escena, dándome cuenta de que lo mismo que le había pasado a Larry se estaba propagando. Mientras enderezaba la espalda, sus movimientos eran lentos y torpes, como si cada músculo necesitara un esfuerzo para funcionar. Sus ojos, vacíos y sin brillo, miraban al grupo frente a él. No dijeron una palabra, pero una comprensión sombría parecía fluir entre ellos, como si estuvieran conectados por algo invisible. De repente, comenzaron a moverse. Algunos corrían de manera irregular, otros trotaban con pasos vacilantes, mientras uno de ellos arrastraba el cuerpo por el suelo, como si los miembros ya no pudieran sostenerlo. Un detalle grotesco llamó mi atención: uno de ellos parecía llevar algo en la boca, o tal vez eso salía de ella, una línea larga, negra y viscosa que se balanceaba al ritmo de sus movimientos erráticos. A medida que desaparecían en la esquina, el sonido de disparos resonó a lo lejos, proveniente de una dirección distinta. Mi corazón se aceleró al ver otro grupo acercándose, aún mayor y más desorganizado. Eran al menos una docena de figuras tambaleantes, moviéndose como marionetas cuyas cuerdas fueron cortadas y tiradas de manera incorrecta. No eran solo personas enfermas, había algo más profundo, algo que parecía corroer su humanidad.
Mientras observaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era esto el límite o la transformación iría aún más lejos? Fue en ese momento que mis padres bajaron las escaleras para buscarme. Sus expresiones eran una mezcla de cansancio y pánico. Nos quedaremos en casa hasta que esto pase, dijeron con firmeza. Las instrucciones eran claras, todas las puertas y ventanas permanecerían cerradas, las cortinas bajadas y el silencio absoluto. Cualquier cosa que pudiera llamar la atención debía evitarse. Acepté sin cuestionar, ya que no había otra opción. Sin embargo, esa noche marcó un punto de inflexión en el caos. Papá, agotado y ansioso, casi tomó una dosis doble de las inyecciones de refuerzo, olvidando que ya había recibido una más temprano. Mamá lo detuvo a tiempo, pero estaba claro que las cosas se estaban descontrolando. Las llamadas de control, que antes eran frecuentes, cesaron por completo. Ni siquiera los monitores que revisaban las familias dieron señales de vida. Intentamos llamar al centro, pero la línea estaba muerta. Fuera de la casa, los disparos aumentaban, cada vez más distantes, pero también más frecuentes. Las sirenas habían desaparecido, dando paso a bocinas y motores rugiendo a gran velocidad. En el horizonte, columnas de humo negro se elevaban desde dos incendios, sus llamas iluminando el cielo con un brillo anaranjado. Dentro de la casa, la tensión era palpable. Mi madre apenas podía formar frases coherentes, moviendo la cabeza de un lado a otro como si luchara contra algo invisible. Papá hacía todo lo posible para mantener el control, pero su mirada perdida y los movimientos temblorosos revelaban lo contrario. Yo, aunque aparentemente en mejores condiciones, también estaba al borde del colapso. Mis manos temblaban sin cesar, el dolor de cabeza era constante, y una sensación de hormigueo recorría mi nuca, como si agujas eléctricas me atravesaran. Lo más perturbador, sin embargo, eran las sombras que parecía ver fuera de las ventanas, movimientos que sabía que no eran reales. A la mañana siguiente, la situación empeoró. La energía y el agua fueron cortadas. Había un pequeño lago a unos minutos de caminata, y no teníamos otra opción que buscar agua manualmente. Con el suministro de agua potable casi agotado, necesitábamos al menos más para el baño. Mamá se ofreció para ir, pero estaba claro que no estaba en condiciones. Así que papá asumió la tarea. Mi madre y yo observamos su salida desde la ventana del segundo piso. El sol naciente arrojaba sombras inquietantes sobre el paisaje marchito. La escena parecía un cuadro surrealista de destrucción y abandono. Mientras observábamos, mi madre comenzó a hablar de forma desconectada. ¿No es tu cumpleaños pronto?, preguntó, con una voz que mezclaba confusión y melancolía. Respondí que aún era martes. Querías crecer, insistió, con la mirada perdida. Yo quería eso para ti, que tuvieras tiempo para envejecer. Entonces, rió, pero el sonido era extraño, vacío, diferente al que solía escuchar. Sus ojos, hundidos y rodeados de oscuridad, parpadeaban de manera descompensada, como si cada párpado funcionara por sí solo. Por un momento, lo que vi en ella fue más aterrador que cualquier cosa que estuviera afuera. Alrededor de una hora después, papá regresó. Al principio, suspiramos aliviados, pero rápidamente nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. No traía agua. Pronto, me di cuenta de por qué. No estaba solo. Aproximadamente una docena de personas lo seguían, caminando de forma descoordinada. Mi madre, al borde del colapso, parecía ajena al peligro inminente. Solo asintió para sí misma y comenzó a quedarse dormida de pie, su boca moviéndose de forma errática, como un pez fuera del agua. Traté de sacudirla para traerla de vuelta a la realidad, pero un sonido en la puerta nos congeló. Sin dudarlo, me empujó dentro de un armario y puso algunas inyecciones de refuerzo, barras de fibra y un reloj de pulsera en mis manos. «Alguien vendrá a buscarte», susurró, con una voz extrañamente tranquila. Antes de que pudiera protestar, cerró la puerta con llave.
Desde la oscuridad, los ruidos a nuestro alrededor se convirtieron en una pesadilla, pasos apresurados, muebles derribados, gritos apagados y, por último, disparos. Me quedé acurrucado en el fondo del armario, apretando el reloj contra mi pecho como si fuera mi última conexión con el mundo real. El tiempo perdió todo sentido, los segundos parecían horas, y las horas, segundos. Cuando finalmente tuve el valor de salir, la casa estaba irreconocible. Era una sombra grotesca de lo que alguna vez fue nuestro hogar. El joven cayó al suelo de la cocina, con su cuchillo aún clavado en el pecho, mientras su mandíbula se extendía y se rompía de un lado. De su garganta, surgía un brazo negro y azul, extendiéndose hasta su cabeza, como si intentara agarrarla. Algo dentro de mí se agitaba, una sensación incómoda que no podía comprender. No estaba seguro si era yo o algo más, algo alienígena que me impulsaba a apartar la mirada. Traté de reaccionar, empujándolo con una barra de fibra que, para mi sorpresa, pareció funcionar. Salí de allí sin saber qué hacer. Una parte de mí quería encontrar a mis padres, mientras que otra quería escapar de la ciudad, buscar una bicicleta o simplemente comenzar a caminar sin rumbo, tal vez tomar un autobús, aunque sabía que no había ninguno. Mi mente, ya privada de sueño, estaba en un estado de confusión tal que no podía distinguir lo que era real de lo que era producto de mi imaginación. La noche parecía una secuencia interminable de pesadillas, con voces diciéndome que girara, parara, corriera, todo al mismo tiempo. Apenas podía mantener el equilibrio, y lo que me mantenía despierto era la necesidad de seguir moviéndome. Incluso cuando tomé una dosis extra de refuerzo, que trajo un dolor agudo y una repentina sensación de calor, sabía que era una mala elección. Pasé por un atajo a través del parque. Los árboles parecían cobrar vida, con rostros emergiendo entre sus ramas. Vi a un hombre caído en el camino de grava, siendo arrastrado hacia adelante por un brazo que salía de su boca, mientras otro hombre en el lago golpeaba frenéticamente las manos contra el agua fría, como un niño intentando alcanzar algo invisible. La realidad se desmoronaba, y ya no podía identificar lo que era real y lo que no lo era. Cuando finalmente llegué al centro, encontré al menos una docena de personas reunidas frente a un edificio en llamas. Sus brazos negros y azules se estiraban hacia la llama, como si estuvieran soplando aire hacia ella, moviéndose en un ritmo sincronizado, sin palabras, pero sus voces me llamaban. Me imploraban que me acercara, que perteneciera a ese caos, que me uniera a ellos. Cada voz parecía única, arrastrada por un viento invisible, hasta que las palabras se volvieron más insistentes y desesperadas, algunas saliendo de mi propia garganta, como si mi estómago me forzara a escucharlas. Ya está aquí, reían. Nunca se irá, nunca dormirá, nunca se detendrá. Vi manos extendiéndose hacia mí y un rostro en cada ventana, voces debajo del concreto, disparos, vidrios rotos bajo mis botas mientras pasaba por autos quemados. Todo giraba entre la oscuridad y la luz, y en algún momento, sucumbí. El concreto contra mi mejilla, mis ojos se cerraron y mis piernas ya no respondían. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez horas, tal vez todo el día. Cuando desperté, vi a un hombre corriendo hacia mí. Me preguntó si estaba bien, pero antes de que pudiera responder, un auto se detuvo, bañándome con una luz cálida. A lo lejos, una colonia de ranas me observaba, y algo cambió. Una flor cercana estaba descolorida, extrañamente azul, como si los cambios más evidentes solo aparecieran cuando los miras directamente. El efecto fue más rápido de lo que el hombre con la pizarra había previsto, y estaba lo suficientemente despierto como para que la mayor parte pasara por mi cuerpo. Fui encontrado consciente a un costado de la carretera, a unas 9 millas de casa. Tuve un sueño sin sueños, pero lo que experimenté fue una pesadilla comparada con lo que ocurrió con la mayoría de los vecinos. Se rumoró sobre disturbios, pero lo llamaron solo otra confusión en una zona de bajos recursos. No creo que haya llegado a las noticias nacionales. Muchos de los que sucumbieron a eso sufrieron daños cerebrales permanentes, como Larry Peterson, que nunca volvió a ser el mismo. Necesitó atención constante, pero nadie sabía decir con certeza qué sucedió. Mamá y papá tampoco salieron ilesos. Mamá desarrolló algún tipo de trastorno neurológico y comenzó a quedarse dormida en momentos aleatorios. Papá perdió el gusto y el olfato, y hasta el día de hoy, no pueden explicar lo que vivieron. Para ellos, fue como dormir y tener la peor pesadilla posible, solo para despertar en un hospital. A veces me pregunto si realmente me dormí. Algunas de las cosas que vi fueron tan extrañas que ya no puedo separar lo que fue real de lo que no lo fue. La imagen de las manos balanceándose de un lado a otro afuera de ese edificio quemado es un recuerdo vívido que no puedo olvidar, aunque una parte de mí quiera creer que todo fue solo una pesadilla,
que estoy a punto de despertar en ese armario, con alguien esperando afuera.